Hay momentos de definición en la historia humana. Los momentos en los que Dios se acerca al hombre de una manera hermosa y poderosa. Las personas que se habían congregado en el aposento alto no estaban conscientes de que estaban a punto de ser parte de uno de esos momentos. Allí los discípulos de Cristo y alrededor de otros 109 se habían congregado. El libro de los Hechos nos dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El apóstol Pedro proclamó que el cumplimiento de la profecía había llegado y que Dios había derramado su Espíritu sobre ellos. Los unánimes
tanta mala noticia y ansiedad, necesitamos poner nuestra mirada y confianza en Dios. Él ha sido fiel con nosotros y lo seguirá haciendo. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 9:7. Cada uno dé conforme propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a darle al Señor con agradecimiento y con alegría. En el transcurso del tiempo que estamos teniendo nuestros servicios a través de las redes de comunicación, usted puede dar sus diezmos y ofrendas de la siguiente manera: por medio de la aplicación Vemo, @EDD Sacramento, o si lo prefiere puede enviarlo al P.O. Box 1283, Elkhorn, California 95759. Si tuviese alguna pregunta, puede hacerla en los comentarios, o si lo prefiere puede comunicarse con la secretaria de la iglesia, nuestra hermana Elizabeth González. Dios les bendiga y continuamos con nuestro servicio. Muy buenos días, amados hermanos. Qué contento me siento llegar nuevamente a sus hogares. Hoy es domingo, primer día de la semana, y estamos aquí para orar y bendecir juntos el nombre maravilloso del Señor. En esta mañana estaremos hablando sobre el tema el día del Pentecostés, el día de Pentecostés. Y ese será nuestro tema, del cual estaré predicando en esta mañana y compartiendo con ustedes la palabra del Señor, esperando que esta predicación sea de mucha bendición y edificación para cada una de sus vidas. Primeramente quisiera hacer una oración breve y luego, después de esto, empezaremos nuestra predicación. Le pido que me acompañe y donde usted está, tómese la mano con su esposo o alguno de sus familiares que están cerca y vamos a estar en esa comunión con el Señor. Recuerde que este es nuestro servicio del día domingo y estamos para darle un tiempo de calidad al Señor porque Él merece eso y mucho más. Amén. Entonces, déjenme ir en oración juntamente con todos aquellos que me están viendo en este programa y así podemos juntos adorar al Señor. Padre, te doy gracias en el nombre maravilloso de Jesucristo, porque en estas noches, en esta mañana, Señor, nos permites llegar delante de tu santa presencia para adorar y bendecir tu santo y bello nombre. En este momento, mi Dios, yo te ruego que bendigas a todos mis hermanos que están, Padre mío, viéndonos a través de estos medios sociales. Te pido que la bendición tuya caiga sobre cada uno de ellos y que tu presencia toque cada corazón y cada vida, Padre. En el nombre de Jesús, mi Dios, te adoro y te alabo y te bendigo, porque tú eres un Dios grande y maravilloso, y a ti te doy toda honra y toda gloria, mi Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Amén, iglesia. Nuevamente repito el tema, el día del Pentecostés, y para esto estaré leyendo en el capítulo 2 del libro de los Hechos, y ahí estaremos viendo lo que la palabra del Señor tiene para nosotros y vamos a disertar respecto a este tema, el día de Pentecostés. Amén. Versículo 1 del capítulo 2 de Hechos dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Quiero repetir este versículo 3 que dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas conforme el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua.
y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son estos galileos? Y voy a repetir el versículo, y estaban todos atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son todos estos galileos? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la cual hemos nacido? Versículo 9 dice, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, estaban borrachos o llenos de mosto. El versículo 14 nos continúa diciendo, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Amén. Vamos a leer hasta este punto y nos damos cuenta que llegó el día de Pentecostés. Primeramente, vemos en la palabra del Señor que en el capítulo 1 de Hechos, Cristo les había dicho a los discípulos que fuesen hasta el aposento alto y que esperaran allí la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? La promesa del Padre era que todos ellos iban a recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, obedientemente, el capítulo 1 de Hechos nos dice que todos se juntaron en el aposento alto y allí estaban como un número de 120 personas esperando la promesa del bautismo del Espíritu de Dios. Cuando Dios promete algo hay que esperarlo, cuando Dios promete algo hay que creerlo. Y ellos obedientemente fueron al aposento alto y allí estaban adorando a Dios, ahí estaban en comunión con Dios, estaban orando para que el Señor cumpliera la promesa que Él les había dado en el capítulo 1 de Hechos. Entonces, vemos que mientras ellos estaban en el día de Pentecostés, estaban en el aposento alto. Hay algo muy interesante que quiero compartir con ustedes y es que la palabra de Dios es bien enfática y nos dice que esto sucedió el primer día, o mejor dicho, el día de Pentecostés, el día en que los judíos estaban celebrando una de las fiestas más grandes que ellos tenían. Debemos de recordar que los judíos tenían 3 fiestas muy grandes, o las principales fiestas judías, que eran la Pascua, la fiesta de las cabañas y por supuesto el día muy especial que era el día de Pentecostés. El día de Pentecostés era un día que también se le llamaba el día de las primicias, según Éxodo 34:22, y también se le llamaba la fiesta de la siega, o también le llamaban la fiesta de las semanas, Éxodo 34:22. Entonces nos damos cuenta que esta hermosa fiesta era celebrada grandemente por los judíos. Y de hecho a Jerusalén habían llegado multitud de personas que venían de diferentes trasfondos geográficos, personas que hablaban diferentes lenguas, o sea, idiomas,
pero todos se habían juntado en Jerusalén para celebrar la gran fiesta de Pentecostés. Ahora bien, usted me dirá, pastor, ¿y esa fiesta es judía o es cristiana? Verdaderamente mi respuesta sería, es una fiesta judía, una fiesta que el Señor les ordenó al pueblo de Israel mientras ellos estaban peregrinando en el desierto. Él les dio mandamiento y les dio incluso ciertas directrices de cómo ellos iban a celebrar la fiesta de Pentecostés. Y desde entonces los judíos, a través de los años, a través del tiempo, ellos seguían celebrando lo que el Señor les había ordenado. Ahora bien, cuando todos estaban celebrando esa fiesta, sucedió algo muy interesante, algo muy importante en el día de Pentecostés. 50 días después de la Pascua, porque Pentecostés significa 50, o sea, 50, y esto sucedió 50 días después de la Pascua, cuando estaban celebrando la fiesta grande de Pentecostés, un evento poderoso, maravilloso, que la iglesia cristiana no debe de olvidar, fue la venida, la llegada del Espíritu Santo sobre todos los obedientes que estaban reunidos en el aposento alto. Habían 120 adorando y bendiciendo al Señor. Amén. Aquí en el aposento alto. La palabra del Señor es bien enfática y da detalles verdaderamente que uno se queda maravillado y admirado de cómo el Señor da detalles en relación al bautismo del Espíritu Santo. En primer lugar, cuando vemos que llegó el día de Pentecostés, estaban todos en el aposento alto y se usan dos palabras claves. Estaban unánimes juntos. No solamente estaban juntos, pero ese día la iglesia, ese día el grupo que estaban allí en el aposento alto, estaban no solamente juntos, pero la palabra clave es, estaban unánimes. Eso me da a entender de que no solamente se habían reunido, estaban juntos, pero estaban en un solo sentir, en un solo pensamiento, estaban adorando, estaban bendiciendo al Señor, estaban en comunión con Dios. Bueno, el punto es que todos tenían el mismo sentir de comunión y de exaltación a nuestro Dios. Y ahí estaban en Pentecostés, estaban en el aposento alto, estaban en un día muy especial. En realidad, era una ocasión maravillosa y es para nosotros la iglesia que muchas veces se nos ha autodenominado como iglesia Pentecostés, y es por causa de que en ese día en que los judíos estaban celebrando esa gran fiesta, Dios en su divina voluntad permitió que el Espíritu Santo llegase al aposento alto y allí los discípulos experimentaran lo que es la llenura del bautismo con el Espíritu Santo. Iglesia, la palabra del Señor dice que estaban unánimes juntos. Y ahí está la clave, como dije previamente. Cuando usted y yo venimos a la iglesia, estamos en el mismo sentir, todos adorando a Dios, todos exaltando al Señor, todos en el mismo pensamiento de adoración y de alabanza a Dios. Eso tiene mucho peso para mí, porque realmente venimos a lo que venimos a adorar y a bendecir el nombre de aquel que vive por los siglos de los siglos. Amén. Y la palabra del Señor me dice que en ese día sucedió algo precioso. El versículo 2 dice, y de repente, amén, vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba. En primer lugar, en este hermoso versículo 2 dice que de repente, la palabra de repente nos da a entender que no fue algo que ellos esperaban, de que en ese instante iban a recibir el bautismo o iban a ser llenos, pero la palabra dice de repente. Amén. O sea, la palabra
De repente está dando a entender que ese era el tiempo de Dios. Escúcheme bien, iglesia, era el tiempo de Dios, porque vino de repente. Amén. No hubo manipulaciones, era el tiempo de Dios, era el crono de Dios, y en ese momento el Espíritu Santo descendió. Amén. Así viene el Espíritu de Dios, de repente, en el momento que Él quiere, en el momento que Él, en su beneplácito, lo ha planeado. En ese momento viene y llena a la iglesia y da ese poder a la iglesia y nos unge con su Espíritu a la iglesia, pero viene en el momento y en el tiempo de Dios, sin manipulaciones. Amén. No hay lugar para manipulaciones en el sentido de que usted tiene que recibir o va a recibir el Espíritu Santo por la manipulación de alguna persona, porque esto viene de repente. Y la palabra de Dios dice que de repente vino del cielo un estruendo. ¿De dónde vino esta manifestación? Claramente usted y yo vamos a estar de acuerdo. Dice que vino del cielo. Amén. Vino en primer lugar en el tiempo de Dios. En segundo lugar, vino del cielo. Porque la manifestación del Espíritu Santo no viene de ningún hombre, no viene de ninguna manipulación humana. Esto viene de Dios, esto viene del cielo, esto viene cuando el Señor quiere y cuando el Señor manda, amén, a su Espíritu Santo y viene y llena y unge a la iglesia con el poder que el Espíritu Santo tiene. Amén. Él no es poder, Él tiene poder. Amén. Porque el Espíritu Santo es una persona. Amén. Y la palabra del Señor dice, vino del cielo. Amén. Gloria al Señor. El Señor lo envió en el momento preciso. Pero cuando vino del cielo, dice que fue un estruendo. Usted va a estar de acuerdo conmigo que un estruendo no es algo callado, no es algo calmado. Un estruendo es algo que sacude, un estruendo es algo que conmueve, un estruendo es algo que lo despierta, un estruendo es algo que verdaderamente cuando viene a usted, usted lo va a sentir y va a poder realizar en su corazón y en su vida que verdaderamente el Espíritu de Dios vino sobre usted y usted va a sentir ese gozo, ese ánimo, ese deseo de alabarle, ese deseo de exaltarle, ese deseo de glorificarle. Vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Note las palabras claves. Vino del cielo, en primer lugar. Segundo lugar, un estruendo. Tercer lugar, era como un viento recio. En otras palabras, todos pudieron sentirlo, todos podían sentir la fuerza y el poder que Dios había mandado ese momento donde estaban todos reunidos. Recuérdese, el número de las personas que estaban en el aposento alto era como de 120 personas. Amén. Y todos estaban ahí adorando al Señor. Amén. Vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Amén. El cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El versículo 2 está describiendo exactamente lo que sucedió en ese momento para el grupo que estaban reunidos adorando a Dios. Los discípulos y también habían varias personas, entre ellos algunas mujeres que también estaban adorando y exaltando el nombre del Señor, pero el asunto es que todos estaban en ese lugar, amén, adorando y bendiciendo el nombre del Señor cuando esto sucedió. En otras palabras, quiero que notemos que el Espíritu Santo vino de una manera poderosa y vino con propósito. Y más adelante estaré hablando de ese propósito. Pero
que quiero que quede bien claro en nuestros corazones y nuestras mentes este versículo 2 y de la forma en que lo he dicho, las diferentes partes especiales. Vino del cielo un estruendo como de un viento recio y llenó toda la casa. Amén. Donde estaban sentados. Note que ellos estaban sentados ahí en ese lugar. No estaban ni parados, no estaban hincados. Aunque uno puede adorar y bendecir al nombre del Señor de diferentes maneras, no hay un protocolo o un molde que nosotros podamos decir solamente hincados, solamente parados con las manos en alto o solamente sentados. Dios se manifiesta como Él quiere, en el momento que Él quiere y de la forma que Él quiere. No podemos ponerle moldes a Dios, ni podemos limitar a Dios, ni manipular siquiera el poder de Dios. Y luego, en el versículo 3, dice la palabra del Señor, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Amén. Eso nos da a entender que lo que ellos pudieron captar, lo que ellos pudieron observar, era que una manifestación, aunque era espiritual, ellos pudieron captar, pudieron ver lo que estaba sucediendo, y algo maravilloso, algo tan asombroso es que ellos podían ver, ellos podían observar que sobre todas las personas que estaban siendo llenos del Espíritu Santo, que estaban recibiendo el don, el bautismo del Espíritu Santo, tenían como lenguas repartidas de fuego sobre sus cabezas. ¿Usted sabe lo que es eso, iglesia? Eran como llamas de fuego, pequeñitas, como lenguas de fuego. Y estaban sobre las cabezas de cada uno de ellos, pero no era un fuego físico, no era un fuego que quemaba físicamente, era un fuego espiritual que venía de la misma presencia de Dios. Era el fuego de Dios que se asentó sobre cada uno de ellos. De esa manera podemos decir que el fuego es un símbolo del Espíritu Santo. Amén. Recuerdo cuando Moisés, en el capítulo 3 de Éxodo, tuvo su llamamiento al pie del monte Sinaí, en Horeb, y allí pudo ver un fuego que estaba quemando una zarza. La palabra de Dios dice, la zarza ardía y no se consumía. Amén. Este fuego de Pentecostés era un fuego que no consumía físicamente, pero espiritualmente estaba sobre las cabezas de cada uno de ellos, y sí estaba quizás, por así decirlo, no solamente en lo que ellos podían ver como humanos, lo que Dios estaba haciendo, pero también creo firmemente que ellos estaban siendo purificados por el poder maravilloso del Señor. Amén. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y estas lenguas repartidas se asentaron sobre las cabezas de cada uno de ellos. Amén. Imagínense, todos los que estaban reunidos y todos tenían esa llamita de fuego, esas lenguas de fuego asentadas sobre cada uno de ellos, en señal de que cuando una persona recibe el Espíritu Santo, el fuego de Dios viene sobre ella y el poder del Señor unge a esa persona y el Espíritu Santo desciende y te llena, y el Espíritu Santo te prepara para una misión grande y poderosa. Amén. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se asentó sobre cada uno de ellos. Valga esta redundancia, porque realmente es algo admirable lo que se está describiendo, el evento grande que sucedió en el día de Pentecostés.
Y el versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Qué evento más grande y más poderoso lo que estaba sucediendo en el aposento alto. Amén. Gloria a Dios. Todos los que estaban ahí fueron llenos, dice el versículo 4, del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Amén. Vean, enfáticamente, todos los que estaban ahí fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. No era una simple emoción, era el Espíritu de Dios que había descendido sobre ellos y todos los que estaban ahí fueron llenos. La palabra llenura me recuerda cuando en el Salmo 23 el salmista David dice, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Amén. En otras palabras, la llenura quiere o nos da a entender, quiere decir que Dios los llenó. La palabra llenar no quiere decir a medias, llenar quiere decir completamente, tomar el lugar completamente. Cuando decimos el edificio se llenó, o usted llenó el vaso de agua, o usted come y dice me llené, es porque quedó completito. Y aquí todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Unge mi cabeza con aceite. Amén. El aceite también es representación, simbolismo del Espíritu Santo. Y cuando el Señor viene a nuestras vidas, viene sobre nosotros, Él nos llena de su Espíritu Santo. Y acto seguido, dice, comenzaron a hablar en otras lenguas. Iglesia, cuando la palabra se puede explicar en relación a lo que eran las lenguas, dice que no solamente en este versículo, pero también podemos ver el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios y el capítulo 13 de los Corintios, versículo 1. Dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas. Amén. Entonces, ellos comenzaron a hablar en otros lenguajes, en otros idiomas. Algo muy admirable es que cuando una persona recibe el Espíritu Santo, cuando una persona es llena del Espíritu Santo, como en el caso del día de Pentecostés, las personas, como evidencia inicial, comienzan a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les da que hablen. Me recuerdo cuando en una ocasión, y escucha iglesia, esta fue algo muy cercano que yo pude compartir con una iglesia donde yo me convertí, donde yo acepté al Señor, donde yo recibí a Cristo como mi Salvador. Una hermana de origen canadiense, ella hablaba francés, inglés, y esta hermana en una ocasión que ella ministraba a la iglesia, ministraba a unas personas que habían pasado frente a orar al altar de la iglesia. Dice que esta hermana Rosa Coti, así se llamaba Rosa Coti, ella puso sus manos sobre una persona que estaba en el altar orando y ella empezó a hablar en otras lenguas. Y cuando empezó a hablar en otras lenguas, la bendición y el poder de Dios cayó en ese lugar. Y la hermana Rosa Coti, ella decía en su testimonio, y digo, me tocó conocer a la hermana Rosa Coti, porque cuando ella oró por mí, yo también recibí el Espíritu Santo. Y estoy hablando de muchos años atrás. Pero cuando esta hermana oró por este hombre ruso, escúcheme bien, este hombre ruso empezó a llorar y a quebrantarse delante de Dios. Y después de la oración, este hombre ruso se le acercó y le dice, disculpe hermana, ¿dónde usted aprendió el idioma ruso? Y ella le dice, disculpe, pero yo no hablo ruso.
Yo lo único que hablo es inglés y francés porque soy de origen canadiense. Y usted sabe que en Canadá hay 2 idiomas que el gobierno de Canadá pide que las personas aprendan, que es el inglés, y el idioma también, que es el francés. Pero el punto es que ella no sabía que al estar orando por este hombre ruso, el Espíritu de Dios, a través de las lenguas que ella hablaba, le estaba hablando a este hombre ruso, diciéndole que se arrepintiera, que aceptara a Cristo como su Salvador y que entregara su vida a Jesucristo. Y aunque usted no lo crea, ese hombre en ese momento que estaba diciendo esas palabras a la hermana Rosa Coti, este hombre aceptó al Señor y se arrepintió de sus pecados. ¡Qué hermosa experiencia! ¡Aleluya! ¡Qué linda experiencia haber hablado en otras lenguas y haber podido predicar el mensaje del Evangelio en ese momento a una persona que aceptó al Señor y se entregó a Cristo como su Salvador? Amén. ¡Qué linda experiencia! Me recuerdo también cuando en una ocasión una hermana muy querida de nosotros, la hermana de apellido Alonso, esa hermana estaba en una campaña muy grande donde estaba un evangelista que había usado poderosamente, el hermano Morris Cerulo, y en esa ocasión, mientras el hermano hacía una oración, estaba allí la hermana Hilda Alonso, y mientras estaba levantando sus manos al Señor, ella sintió deseo de llorar, sintió deseo de estar en comunión con Dios. Y ella en ese momento empezó a hablar en otras lenguas y empezó a hablar en otras lenguas sin saber lo que ella decía. Y después de que ella dejó de hablar en otras lenguas y estaba quebrantada adorando a Dios, se le acercó una persona y le dijo: señora, ¿dónde aprendió a hablar hebreo? Y esta hermana le dijo: disculpe, señor, mi idioma es el español y apenas sé hablar un poco de inglés, pero hebreo no sé nada. Y él le dijo: usted fue tocada por Dios y usted estaba hablando en hebreo. Amén. Eso nos da a entender que cuando el Espíritu Santo llena y bautiza a una persona, la evidencia inicial es hablar en otras lenguas. Amén. Entonces lo podemos ver aquí en Pentecostés, capítulo 2 de Hechos, que la evidencia inicial de haber sido llenos o bautizados con el Espíritu Santo era hablar en otras lenguas, según el Espíritu nos da que hablemos. Amén. Y es posible, el apóstol Pablo dice que cuando alguien es bautizado, puede hablar en lenguas humanas o puede hablar en lenguas angélicas. Pero recuerde esto, que todo viene de parte del Señor. Todo viene de parte de ese Dios vivo y poderoso, del cual en el momento preciso, en el momento que Él quiere, Él nos da y nos llena de su Espíritu Santo, y de tal manera que como evidencia inicial tenemos esa dicha, ese privilegio grande de hablar en otras lenguas. Amén. Ahora bien, cuando hablo del bautismo del Espíritu Santo, cuando nosotros podemos ver en el capítulo 10 de Hechos, cuando Pedro fue enviado a hablar a Cornelio, y la palabra del Señor nos dice que Pedro fue a hablar de la palabra del Señor, y mientras Pedro hablaba a este centurión romano, eran gentiles los que escuchaban la palabra del Señor, porque él llegó a una casa de un gentil, o sea, una persona que no pertenecía al pueblo de Israel, palabra gentil. En ese tiempo se usaba de esa forma. Con permiso. Entonces, Pedro predicaba la palabra del Señor. Pedro estaba hablando del Evangelio cuando llegó a casa de Cornelio, y todos estaban atentos, escuchando
el mensaje de Pedro, porque Dios lo envió para hablarles, porque Dios sabía que iba a hacer algo grande en esa casa. Y la palabra de Dios me dice que mientras él hablaba, todas las personas que estaban en ese lugar fueron llenas del Espíritu Santo. Fueron bautizadas con el Espíritu Santo. Amén. Hechos capítulo 10. Y la palabra del Señor me dice que Pedro estaba sorprendido, y los que estaban con Pedro estaban sorprendidos que aún sobre los gentiles el bautismo del Espíritu Santo había venido, y la llenura del Espíritu Santo se empezaba a manifestar aún en los gentiles, porque los oían hablar en lenguas, los oían profetizar. Y eso me da a entender que la palabra del Señor nos dice que el bautismo no solamente fue para Pentecostés, se seguía el Señor manifestando más adelante en el tiempo de que el Señor seguía haciendo su obra en esta tierra, no solamente en los tiempos apostólicos, pero aún para nuestros tiempos, el Señor sigue derramando de su Espíritu Santo, sigue dando esa llenura de su Espíritu Santo sobre todos aquellos que le buscan, sobre todos aquellos que le amamos y le buscamos. Y la palabra del Señor me dice también, escucha iglesia, en el capítulo 19 de Hechos, cuando el apóstol Pablo, que se había convertido años después de la ascensión de Cristo, después de lo que había pasado en Pentecostés, Pablo se encuentra con un grupo de personas que habían oído el Evangelio, habían escuchado el bautismo de Juan, y Pablo reúne a todas estas personas, todos estos discípulos que no eran todavía bautizados con el Espíritu Santo, y pone las manos sobre ellos, y cuando impone las manos sobre ellos, el Espíritu Santo viene también. Hechos capítulo 19, y todos los que estaban escuchando el discurso de Pablo fueron llenos del Espíritu Santo. Nuevamente el Señor se manifiesta y dice que hablaron en otras lenguas. Entonces vemos diferentes ocasiones, no solo en Pentecostés, el capítulo 10 de Hechos, el capítulo 19 de Hechos, y por qué no decirlo, el capítulo 12 y el capítulo 14 de Primera Carta a los Corintios nos habla del don de lenguas y nos habla de la manifestación que tenía la iglesia de Corinto en sus iglesias del Espíritu Santo, y muchos profetizaban y muchos hablaban en lenguas en esa iglesia. Entonces nos damos cuenta que no solamente fue para el día de Pentecostés, sino que el Señor se ha seguido manifestando, el Señor se ha seguido glorificando a través de las épocas en aquellas personas que aman y sirven al Señor con todo su corazón. El bautismo es para usted, el bautismo es para mí, el bautismo es para todos aquellos para cuantos el Señor llamare, dijo Pedro cuando dio su discurso después de esta gran manifestación en el día de Pentecostés, esa gran manifestación que hubo del Espíritu Santo. Pedro se levantó y se puso en pie, porque todas las personas, escuchen bien, todas las personas que habían llegado a la fiesta de Pentecostés se dieron cuenta de que algo estaba sucediendo en el aposento alto. Había un ruido, había algo que llamaba la atención, o se oía que las personas estaban hablando en otras lenguas. Había una manifestación gloriosa y poderosa del Espíritu de Dios. Entonces no podía ser pasado por alto esa gloriosa manifestación. Y por lo tanto todas las personas se llegaron ahí donde estaban los discípulos y dijeron, ¿qué es esto que está sucediendo? Y lo primero que dijeron, estas personas están hablando en otras lenguas, en otros lenguajes, en otros idiomas. Y nosotros que venimos a Jerusalén o que moramos en Jerusalén también, nosotros podemos entender lo que ellos están diciendo en la lengua o en el lenguaje, en el idioma en que somos nacidos. En otras palabras, cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, los discípulos
hablaron en otras lenguas, los que estaban reunidos junto con los discípulos también, y hablaron en otros lenguajes. Amén. Y lo que estaban diciendo no era cualquier cosa, no era cualquier jerigonza, era algo que llegaba a la presencia de Dios, porque dice que hablaba las maravillas de Dios, glorificaban a Dios, pero en las diferentes lenguas y lenguajes que ellos ni siquiera habían conocido. Mi estimado oyente, hermanos que me escuchan, iglesia, que estás en sintonía en este momento de este servicio, de esta predicación, quiero decirte que el Señor es un Dios real y verdadero y su palabra tiene que cumplirse al pie de la letra. Amén. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, versículo 4, y comenzaron a hablar en otros idiomas, o sea, en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. No era cualquier cosa, era el Espíritu el que les estaba dando esas lenguas. Era el Espíritu el que les estaba dando el privilegio de hablar otros idiomas. Era el Espíritu Santo el que les dio y el que nos da el poder para hablar otro lenguaje. Y en este sentido era algo de parte de Dios. Las lenguas se manifestaron en el día de Pentecostés, cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora me dirán, pastor, ¿podría explicarnos por qué causa Dios permitió que ellos al recibir el Espíritu Santo, o que la iglesia hoy en día al recibir el Espíritu Santo, hable otros lenguajes, hable otros idiomas? Escucha bien lo que voy a decirte. Para Dios no hay acepción de personas. Para Dios no hay acepción de naciones. Para Dios no hay acepción en lo absoluto de ningún punto geográfico de este planeta. Todo el mundo a quien Dios llama, dijo Pedro, a través del Espíritu Santo, son personas que pueden recibir el regalo, la promesa de Dios. Cuando ellos reciben, aceptan a Cristo, cuando ellos se entregan a Cristo, ellos también pueden recibir el bautismo del Espíritu Santo. No hay en lo absoluto ninguna excepción de personas. El único requisito es entregarse al Señor, servir al Señor y hacer la voluntad del Señor y estar a cuenta con el Señor. Entonces, el requisito de estar en comunión y estar viviendo correctamente delante de Dios, te abre el terreno para que el Espíritu Santo venga y llene tu vida y te bautice con el Espíritu Santo y tú también puedas recibir este hermoso bautismo. Entonces, iglesia, para Dios no hay en lo absoluto acepción de personas. Amén. Todas las naciones están incluidas dentro del plan de Dios. Todas las naciones están incluidas dentro de la economía o del plan de Dios que Él tiene para esta humanidad. No habían griegos, no habían personas que dijeran somos de Mesopotamia, aquí se menciona Mesopotamia, o personas que fueran árabes, se mencionan a los árabes, o personas que vinieran de Egipto, se menciona también a algunos países africanos. Pero el punto es que el Señor viene sobre la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea o que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Y el Espíritu Santo viene sin acepción de personas a todas las personas. Puede venir sobre un alemán, sobre un ruso, puede venir sobre una persona de Francia o de Arabia o de China, o no importa de qué país seas, Dios tiene un plan para tu vida y las bendiciones de Dios también son para ti. Amén. Gloria a Dios. Y esto nos da a entender que el Espíritu Santo es prometido para venir sobre nuestras vidas. Algo más que quiero compartir es lo que dice el capítulo 1 y versículo 8 de
el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, y dice: mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. El propósito por el cual recibieron la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo sobre cada una de sus vidas, era para recibir poder de predicar el Evangelio, de llevar el Evangelio a todas las personas. Acuérdate que en la Gran Comisión, el capítulo 28 y versículo 19 de Mateo, Evangelio según San Mateo, dice que Él les dijo a todos los discípulos que fueran y predicaran el Evangelio y que hicieran discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, en el día de Pentecostés estaban recibiendo, amén, el bautismo, la unción de Dios para tener ese poder de ir a predicar el Evangelio sin temor, de no avergonzarse del Evangelio, de no esconderse de lo que tú y yo tenemos. La palabra del Señor dice en el capítulo 1 y versículo 16 de la carta de Pablo a los Romanos, Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salvar a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. En otras palabras, podemos ver que el bautismo del Espíritu Santo vino con un propósito principal de darnos la fuerza, de darnos el poder de llevar el Evangelio y de que anunciemos de que Cristo vino y que Cristo murió por nosotros y resucitó al tercer día y que Él mismo un día nos va a llevar delante de su presencia, porque recuérdate que la salvación ha venido al mundo y todos aquellos que reciben a Cristo serán salvos, pero aquellos que lamentablemente rechacen a Cristo se perderán por la eternidad. Y la palabra de Dios dice que hay una vida eterna con Dios, en la cual moraremos por siempre, pero también hay una condenación eterna fuera de Dios. Y un evangelio saludable tiene que predicar una vida eterna, una salvación eterna, una felicidad eterna que tendremos con Dios un día, todos los que hemos aceptado y recibido a Cristo como nuestro Salvador, pero a todos los que le rechazaron. Hermanos, tristemente habrá un lugar que se llama el infierno, un lugar que se llama el Hades, la condenación eterna. Y no queremos que nadie vaya a ese lugar. Por eso Cristo vino a esta tierra para salvarnos, vino a esta tierra para que le aceptemos y que podamos creer en lo que Él vino a predicar, de que en la casa de su Padre, de nuestro Padre, muchas moradas hay. Y Cristo dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Verdaderamente, la palabra de Dios es clara y es hermosa, que en el día de Pentecostés, ahora me dirás tú, ¿por qué el día de Pentecostés? El día en que los judíos estaban celebrando esa gran fiesta. Bueno, en primer lugar te diré que esa fiesta estaba celebrando las primeras cosechas, las primicias de las cosechas. Y debemos de recordar que en Pentecostés es cuando la iglesia se forma, cuando la iglesia que Cristo había ya sellado y que ellos todavía estaban un poco confusos, un poco temerosos, pero en Pentecostés el Señor reafirma esta iglesia, el Señor reafirma a los discípulos, el Señor reafirma lo que dijo en el capítulo 16 de Mateo, cuando dijo: sobre esta iglesia las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Una iglesia sostenida por Dios, una iglesia sostenida por aquel que dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Ese Cristo poderoso es el que nos sostiene y va a sostenerte y me va a sostener a mí, va a sostener a la iglesia hasta el día glorioso de la venida de Él, cuando Él venga en las nubes a levantar a su pueblo. Iglesia,
El día de Pentecostés marcó una importante fecha para la iglesia cristiana. Y aunque no tenemos que ver, por así decirlo, algo con Pentecostés, porque era una fiesta judía, sin embargo, recordamos ese día hermoso en que los judíos estaban adorando a Dios también, en que el Señor tomó a bien bautizar a los discípulos con el Espíritu Santo. Amén. Y quizás decir iglesia Pentecostés, quizás está un poquito fuera de lugar, porque en realidad el día de Pentecostés, en que los judíos celebraban la fiesta, el Señor derramó de su Espíritu Santo. Amén. Entonces, somos una iglesia que creemos en el bautismo del Espíritu Santo, en la llenura del Espíritu Santo, aunque no celebramos el día de Pentecostés como los judíos. Lo único que sí creemos en las señales, en los prodigios que una persona llena del Espíritu Santo, bautizada con el Espíritu Santo, puede hacer cuando está cerca de la misma presencia de Dios. Recuérdate, todo viene de Dios. Pero quiero hacer hincapié en esto, iglesia, que el bautismo del Espíritu Santo no viene por manipulación humana. Yo dije previamente que fue en el momento preciso de Dios, dice, de repente vino. Amén. Vino del cielo un estruendo como de un viento recio. En otras palabras, yo no puedo manipular el dar el Espíritu Santo a una persona. Yo no puedo decir a alguien, darle el Espíritu Santo, porque ¿quién soy yo? Yo soy solamente un instrumento en las manos del Señor. Pero cuando el Señor te bautiza, iglesia, cuando el Señor llega en el momento preciso, en el tiempo de Dios, eres bautizado, no va a ser por ninguna manipulación humana, porque esto viene del cielo directamente a tu vida, porque el Señor ya tiene el momento en que te va a bautizar, ya tiene el momento en que te va a llenar, pero esto viene del cielo, ese estruendo como de un viento recio. Tú lo puedes sentir, tú lo puedes recibir, si lo crees con todo tu corazón, iglesia, porque para nosotros es la promesa y para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Amén. Iglesia, el bautismo del Espíritu Santo no fue algo que quedó en el pasado. Dios se sigue manifestando, Dios sigue haciendo cosas grandes y maravillosas. De hecho, aquí en nuestra iglesia, Dios ha llenado con el Espíritu Santo a muchas personas y han pasado por esa linda experiencia de hablar en otras lenguas. Y yo me quedo sorprendido de lo que Dios hace y de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. Iglesia, somos una iglesia que, valga la redundancia, nos llaman pentecosteses o pentecostales por causa de que en el día de Pentecostés fue el momento en que Dios quiso derramar su espíritu sobre los 120 que estaban en el aposento alto. Pero ya vimos que verdaderamente es algo que vino de parte del Señor. Amén. Entonces, cuando Pedro ve que toda la multitud se reúne para hacerles preguntas y decirles qué es lo que está pasando, ustedes están borrachos. Pedro dice un momento, aquí nadie está borracho, aquí nadie está ebrio, aquí lo que está pasando es que la manifestación que ustedes ven es la llenura del Espíritu Santo. Amén. Porque adoraban a Dios y las personas, si estaban ebrias o borrachas, pero eran no con alcohol, sino con la misma presencia de Dios. Estaba cayendo sobre sus vidas. Amén. Y hay muchas manifestaciones del Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre ti, tú sientes deseo de orar, tienes deseo de llorar, deseo de alabar al Señor y exaltar su nombre, deseo de servir al Señor con todo tu corazón, deseo de amar a tus hermanos y a todos los que aún te aborrecen. Tú tienes el poder de parte de Dios para hacer su voluntad y para estar cerca de Él y para ser fiel a Él con todo tu corazón. Iglesia, la venida del Espíritu Santo fue un punto muy específico y especial y maravilloso en el cual podemos decir cambió el rumbo total de la iglesia. Amén. Porque de ahí en adelante comienza el libro de los Hechos, que se pudiera quizás reinterpretar y decir los hechos del Espíritu Santo.
no los hechos de los apóstoles, como algunos dicen, sino los hechos del Espíritu Santo, porque Dios se manifestó a través de ellos. Amén. Dios fue el que hizo obras grandes, Dios fue el que hizo sanidades, Dios fue el que hizo manifestaciones gloriosas como esta que acabamos de ver en el capítulo 2 de Hechos. Todo lo que sucedió en este libro hermoso de Hechos se considera no solamente hechos de los apóstoles, pero en primer lugar hechos del Espíritu Santo sobre la iglesia. Y el libro de los Hechos, iglesia, no ha terminado. El libro de los Hechos sigue adelante, porque todavía hay discípulos de Dios en esta tierra, todavía hay siervos de Dios, todavía hay siervas de Dios que alaban y bendicen el nombre del Señor. ¿Eres tú uno de ellos, iglesia? ¿Eres tú una de esas personas que aman al Señor con todo su corazón y que aman a su hermano y que están en esa comunión con Dios y con sus hermanos? Para esto yo quiero decirte que uno de los requisitos especiales que Dios pide y requiere para que Él se manifieste y venga y llegue al momento preciso para llenarte de su Espíritu Santo. Iglesia, yo quiero hacer una oración por ti en este momento. Si me lo permites, voy a orar y voy a pedir al Señor que te ayude y te dé su gracia para que podamos entender lo que Dios hizo aquí en este libro de los Hechos. Y no solamente esa manifestación gloriosa, pero como primicias de este glorioso evento, Pedro predicó y 3,000 personas fueron convertidas al Evangelio. Aquí lo dice en el capítulo 2 de Hechos. Quiere decir que la manifestación del Espíritu Santo fue para que se predicara libremente y con poder la palabra del Señor. Amén. Oremos, iglesia. Padre, te doy gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Y en ese momento, Padre mío, yo clamo para que bendigas a toda la iglesia, donde quiera que estén, Padre, en este momento. Y donde quiera que me estuviesen escuchando también, yo te pido en este instante, Dios mío, que tu gracia y que tu poder glorioso pueda ser manifestado en cada vida y en cada corazón. Y que tu Espíritu Santo pueda llenar, tu Espíritu Santo pueda venir sobre los corazones y puedas, Dios mío, llenarlos, pero hasta que rebose nuestra copa, Señor. Y que podamos, Dios mío, recordar que las manifestaciones de tu Espíritu Santo todavía no han pasado. Amén. Todavía hay personas que son llenas y son personas que hablan en otras lenguas, son personas que reciben los dones del Espíritu de Dios, los cuales todavía nosotros creemos firmemente de que son para nuestro tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo esta iglesia, llénanos de tu gracia y ayúdanos a recordar que la iglesia de Dios tiene poder. Amén. Porque tenemos el poder tuyo, Señor, que desciende de lo alto y viene a nuestras vidas para que podamos ser de bendición y compartir el Evangelio con otras personas. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Bendigo a esta iglesia y te pido que les des esa fuerza y fortaleza en los momentos difíciles, en los momentos de problemas y de enfermedad. Ven, Dios mío, y ayúdales en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, Dios te bendiga. Fue un placer, un privilegio estar nuevamente con ustedes y sobre todo hablar en esta ocasión sobre el día de Pentecostés. Te pido que nos sigas sintonizando. Estaremos nuevamente el viernes próximo a las 7:30 de la noche. Estaremos trayendo el programa El Estudio Bíblico. Estamos estudiando el libro de Deuteronomio, así que queremos compartir contigo ese estudio. Y también, por supuesto, el domingo a las 10:30 de la mañana estaremos nuevamente viniendo para traerte este servicio y la predicación de la palabra del Señor. Queremos decirte que todavía nuestra iglesia no ha reabierto sus puertas, aunque hemos oído de algunas iglesias que las reabrieron. Pero en reunión con todos nuestros líderes y consejeros, estamos viendo que vamos a esperar un tiempito más, pero no mucho tiempo. Pero queremos, iglesia, que estés al tanto. Estaremos trayéndote noticias de cuándo o en el momento preciso en que estaremos nuevamente reanudando nuestros servicios. Que Dios te bendiga y con la ayuda de Dios nos vemos
el próximo viernes a las 7:30. Dios te bendiga.